Alzaré mis ojos a los montes. ¿De dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene de Jehová, el que hizo Gloria los a Dios. cielos y la tierra. No habrá Gracias a Dios. ni se le olvidará el que Es lo una guarda. He aquí, bendición no se adormecerá, y un privilegio muy especial el que guarda poder tener en esta hora al doctor es William tu Soto guardador. Santiago Jehová es con tu nosotros. sombra a tu mano Nuestra derecha. petición El sol a no Dios te fatigará es que de lo bendiga cada día más, que lo use para bendición de todo su pueblo en todas partes del mundo. En el nombre del Señor Jesucristo, así lo pedimos. Amén y amén. Y ahora con nosotros nuestro apreciado hermano y amigo, el reverendo doctor William Soto Santiago. Muy buenos días, amables amigos y hermanos presentes y los que están a través de los satélites Amazonas e Hispasat y demás medios de comunicación. Es un privilegio grande estar con ustedes en esta ocasión para compartir con ustedes unos momentos de compañerismo alrededor de la palabra de Dios y su programa correspondiente a este tiempo final, para lo cual leemos la Escritura, la Sagrada Biblia, la palabra de Dios, en el libro del profeta Isaías, capítulo 52, donde nos dice, verso 6 en adelante: por tanto mi pueblo sabrá mi nombre por esta causa en aquel día, porque yo mismo que hablo, he aquí estaré presente. Cuán hermosos son los pies, cuán hermosos son sobre los montes los pies del que trae alegres nuevas, del que anuncia la paz, del que trae nuevas del bien, del que publica salvación, del que dice a Sión, tu rey, tu Dios reina. Que Dios bendiga nuestras almas con su palabra y nos permita entenderla. Nuestro tema para esta ocasión es el pacto de la paz imperecedera. Pueden tomar asiento si tienen la bondad. Así como hay pactos de paz y pactos de comercio entre naciones, hay un pacto de paz entre Dios y el ser humano, y el ser humano y Dios. Y toda persona que desea estar en paz con Dios tiene que estar dentro de ese pacto divino. En esta escritura que hemos leído nos habla de un anuncio de paz, de unas buenas nuevas de salvación, y nos habla de un mensajero de paz. Y ahora ese mensajero de paz tiene la bendición que está aquí señalada,
dice: cuán hermosos son sobre los montes los días del que trae alegres nuevas. O sea, que tiene una bendición grande y viene con una bendición grande. Del que trae alegres nuevas, por lo tanto viene con un mensaje. Del que anuncia la paz, o sea, es un mensaje de paz. Y por consiguiente es el mensaje que revela al pueblo el pacto de paz para el ser humano con Dios. Fuera de ese pacto no hay paz para el ser humano. Ahora, así como el ser humano necesita la paz, también los pueblos, las naciones necesitan la paz. La paz para el ser humano como individuo es acá en el alma, para lo cual tiene que haber una reconciliación del ser humano con Dios. Eso está tipificado en Levítico capítulo 23, versos 26 al 29, en donde el día 10 del mes séptimo de cada año fue establecido para Israel el sacrificio de la expiación, en donde el sumo sacerdote tomaba el macho cabrío por Jehová y lo sacrificaba, y llevaba la sangre de esa expiación dentro del lugar santísimo en una vasija de oro y esparcía con su dedo 7 veces sobre el propiciatorio, y luego de terminadas sus labores en ese día en el lugar santísimo, luego salía y colocaba sus manos sobre el otro macho cabrío que era por Azazel, y confesaba los pecados del pueblo, colocando las manos sobre la cabeza de ese otro macho cabrío, y lo enviaba lejos por el desierto por medio de un hombre asignado para esa labor. Y eso mostraba que los pecados del pueblo estaban siendo llevados lejos, lo cual significa que Dios no vería pecados en el pueblo, porque fueron llevados lejos los pecados del pueblo. Ahora, en ese día, cada persona del pueblo de Israel tenía que estar arrepentido ante Dios y pedirle perdón a Dios por haber pecado durante todo ese año. Y el que así no lo hacía era cortado del pueblo, perdía el derecho a la vida y por consiguiente perdía el derecho a la paz, porque ya al pasar ese día en que tenía que estar arrepentido para obtener el perdón de Dios y ser reconciliado con Dios, porque ese era el día de reconciliación con Dios, entonces al no pedir perdón a Dios, entonces perdía el derecho a la vida y por consiguiente no tenía paz, porque sabía que de un momento a otro iba a morir. Ahora, ese sacrificio es muy importante para el ser humano, porque eso es tipifigura de lo que el Mesías príncipe estaría haciendo en su venida. Pues Isaías capítulo 53, verso 4 al 10 nos habla acerca del Mesías. Es un pasaje mesiánico y nos dice
que el castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Y también nos dice el verso 10, cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado, verá linaje. O sea que el Mesías príncipe en su venida pondría su vida en expiación por el pecado. El macho cabrío de la expiación por Jehová, de Levítico capítulo 23, versos 26 al 29, representa al Mesías. Y el otro macho cabrío por Azazel también representa al Mesías. Y ahora encontramos que el Mesías estaría en la tierra y moriría, pondría su vida en expiación por el pecado, conforme a Isaías capítulo 53, verso 10. También en Daniel capítulo 9 dice, capítulo 9 de Daniel, versos capítulo 9 de Daniel, versos 20 en adelante, donde le aparece un personaje de otra dimensión, de otro mundo, al profeta y gobernador de Babilonia, gobernador de la provincia de Babilonia, Belsasar. Ahora, siendo que Daniel era un político y también profeta, tuvo una visita, diríamos, de un extraterrestre, del cual él señala su nombre. Dice, capítulo 9, verso 20 en adelante del libro de Daniel, dice, aún estaba hablando y orando y confesando mi pecado y el pecado de mi pueblo Israel, y derramaba mi ruego delante de Jehová mi Dios por el monte santo de mi Dios. Aún estaba hablando en oración cuando el varón Gabriel, a quien había visto en la visión al principio, volando con presteza, vino a mí como a la hora del sacrificio de la tarde, y me hizo entender. O sea que este ángel o arcángel Gabriel hace entender el programa divino que se va a llevar a cabo, y me hizo entender y habló conmigo diciendo, Daniel, ahora he salido para darte sabiduría y entendimiento. Daniel, tener un maestro como el arcángel Gabriel es un privilegio. Un ángel que conoce los misterios del reino celestial y que conoce las cosas que han de suceder en este planeta Tierra. Daniel no profetizó nada, fue el ángel Gabriel, y Daniel escribió lo que el ángel le dijo. Al principio de tus ruegos fue dada la orden, y yo he venido a ti para enseñártela, porque tú eres muy amado. Entiende pues la orden y entiende la visión. 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo y sobre tu santa ciudad, para terminar la prevaricación y poner fin al pecado y expiar la iniquidad. Si va a ser expiada la iniquidad, tiene que realizarse un sacrificio de expiación
el cual fue representado allá en el sacrificio de expiación del día 10 del mes séptimo de cada año. Pero vamos a ver cómo será. Va a terminar la prevaricación, va a ponerse fin al pecado, ¿y qué más? Y expiar la iniquidad para traer la justicia perdurable y sellar la visión y la profecía y ungir al santo de los santos. Sabe pues y entiende que desde la salida de la orden para restaurar y edificar a Jerusalén hasta el Mesías príncipe, habrá 7 semanas y 62 semanas. 7 semanas y 62 semanas son 69 semanas. Se volverá a edificar la plaza y el muro en tiempos angustiosos. Y después de las 62 semanas se quitará la vida al Mesías, mas no por sí. Y ahora aquí la profecía dada por Dios a través del profeta de otra dimensión, Gabriel, transmitida al profeta Daniel, dice que la vida del Mesías le va a ser quitada después de las 62 semanas. Primero son 7 semanas, después 62 semanas, ya son 69, y por consiguiente después de las 69 semanas viene ¿qué? La semana número 70. Y cada semana, cada día de cada una de esas semanas representa un año. O sea, que son 490 años las 70 semanas. 7 por 70 son 490 años. Y ahora, transcurridas las 69 semanas, eso es transcurridos 483 años. Luego de eso entra la semana número 70, o sea, los últimos 7 años de esos 490 años. Y la vida del Mesías le va a ser quitada en esa semana número 70. A través de la historia transcurrieron esos 483 años para el tiempo en que transcurrieron esos 483 años, tenía que presentarse en su ministerio el Mesías, para lo cual tenía que primero estar en la tierra, nacer y crecer, nacer a través de una virgen en Belén de Judea, descendiente del rey David, y así por el estilo, porque la virgen concebiría y daría a luz un hijo, y sería su nombre llamado Emmanuel, que traducido es Dios con nosotros, lo cual sería Dios con su cuerpo angelical, llamado el ángel del pacto o ángel de Dios, dentro de un cuerpo de carne, nacido en Belén de Judea a través de una virgen descendiente del rey David. Y luego, en esa semana número 70, la vida le sería quitada al Mesías. Encontramos que ya 2000 años atrás terminaron las 7 semanas y las 62 semanas y la mitad de la semana número 70. Para el tiempo de la semana número 70 apareció un joven carpintero de Nazaret. Fue a una actividad de un hombre
enviado por Dios, llamado Juan el Bautista, el cual predicaba y bautizaba a las personas. Predicaba, llamaba al pueblo al arrepentimiento y bautizaba a las personas. Y los estaba preparando para la venida del Mesías. Por eso él decía: después de mí viene uno mayor que yo, al cual yo no soy digno de desatar la correa de su calzado. También él decía que él estaba entre ellos. Y cuando lo vio a un joven de Nazaret que vino a él, un joven carpintero, dijo: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. O sea que dijo que ese era el hombre, la persona que iba a quitar el pecado del mundo, y por consiguiente iba a morir en expiación por el pecado de su pueblo. Luego, más adelante, encontramos a Jesús comenzando su ministerio, el cual predicaba, y se unieron a él un grupo de personas que vinieron a ser sus discípulos, y Jesús predicaba y ellos bautizaban. O sea, se parecía un poco el grupo de Jesús y el grupo de Juan el Bautista, porque Jesús fue discípulo de Juan el Bautista. Juan vino precursando la venida de un hombre del cual él decía que sería el Mesías, y cuando vio a Jesús dijo que ese era el hombre, que ese era el Mesías, y que era mayor que él, que Juan, y que era primero que Juan. Y ahora todos sabemos que Juan nació 6 meses antes que Jesús, y ahora Juan está diciendo que Jesús era primero que él, primero que Juan. Sería que no sabía que Jesús había nacido 6 meses después que Juan. No, es que Jesús es primero que Juan, es primero que Abraham, es primero que Adán, y es antes que toda la creación, porque Jesús fue presentado como el Mesías príncipe por Juan el Bautista. Ahora, Jesús tuvo un ministerio de 3 años y medio. En una ocasión hubo personas que vinieron a Jesús y le dijeron: tú eres el Cristo, tú eres el Hijo del Dios viviente, tú eres el Rey de Israel. Y en otra ocasión, luego de hacer milagros de los panes y los peces, con el cual alimentó miles de personas en 2 ocasiones, quisieron tomarlo para proclamarlo rey y coronarlo y proclamarlo el rey de los judíos, el rey de Israel. Pero él se fue porque no era el tiempo para él sentarse en el trono de David. Aquel era un tiempo para realizarse el sacrificio de expiación por el pecado de Israel y de todo ser humano. Ahora, sabemos que Israel, como nación, no creyó que Jesús era el Mesías. Así tenía que ser. Tenían que ser cegados para que se pudiera realizar el sacrificio de expiación por el pecado de Israel y de todo ser humano. Si los líderes religiosos de Israel lo reconocían como el Mesías, no iban a condenarlo y no iban a pedir su muerte en la cruz del Calvario. Y entonces, ¿qué pasaría?
lo proclamamos el rey de Israel, pero su reino sería un reino de mortales, sería un reino temporal, sería un reino de muchos problemas. Allí tenía que enfrentarse al reino romano, o sea, se formaba una revolución y las consecuencias iban a ser graves. Todavía no era el tiempo para el establecimiento del reino en Israel. No era el tiempo todavía para la restauración del reino. Aquel era el tiempo para el sacrificio de expiación por el pecado de Israel y de todo ser humano. Ahora, la semana número 70, sabemos que comenzó en el tiempo que Jesús comenzó su ministerio. Y a la mitad de la semana murió, teniendo 3 años y medio de ministerio. Murió, como decía la Escritura, que el Mesías pondría su vida en expiación por el pecado. Como también decía Daniel, o el ángel Gabriel a Daniel, que la vida al Mesías le sería quitada. Pero Jesús ya en San Juan capítulo 10 había dicho que nadie le quitaba la vida, sino que Él la ponía por sí mismo para volverla a tomar. Y ahora, si Jesús no fue el Mesías, entonces ¿quién fue el Mesías? Porque la semana número 70 comenzó en los días de Jesús. Si Jesús no fue el Mesías, hay que buscar otra persona que haya vivido en aquel tiempo y que haya muerto en expiación por el pecado del ser humano. Y si no aparece y Jesús no es reconocido como el Mesías, entonces la Escritura estaría equivocada. Y entonces la revelación que trajo el arcángel Gabriel a Daniel no es verdadera. Y lo que dijo el profeta Isaías en el capítulo 53, que pondría su vida en expiación por el pecado, estaba equivocado también. Y entonces el Dios que habló estas cosas por medio de los profetas también estaba equivocado. Y entonces habría una confusión muy grande en medio de la humanidad. Pero Dios dice que los cielos y la tierra pasarán, pero su palabra no pasará. O sea, Él no es hombre para que mienta. Como Él ha dicho así, Él dijo que haría. Por lo tanto, claramente todo el mundo puede ver que el único que llena los requisitos para ser el Mesías, el príncipe que aparecería en su ministerio en la semana número 70 y moriría en expiación por el pecado, es uno solo: Jesús, nacido en Belén y criado en Nazaret. Pero Dios cegó a su propio pueblo Israel para que no vieran, sus líderes, para que no lo vieran, para que no entendieran, para que pudiera efectuarse el sacrificio de expiación por el pecado de Israel y de todo ser humano. Dios trata con Israel como nación, y Dios trata con los gentiles con individuos. Y ahora, para los individuos recibir la paz, se ha estado predicando el Evangelio de la paz, el Evangelio de Cristo, mostrando que Dios ha colocado a Cristo como pacto para el pueblo y que Cristo es la paz, nuestra paz. Para lo cual la persona escucha la predicación del Evangelio de la paz, el Evangelio de Cristo, y los que
llevan el Evangelio de Cristo. Todos esos apóstoles y mensajeros de diferentes etapas hasta nuestro tiempo son embajadores de la paz. Son bendecidos, son benditos los pies de los que sobre los montes anuncian la paz, anuncian el mensaje del Evangelio de la paz, que es el Evangelio de Cristo, en donde se muestra que la paz se obtiene dentro del pacto de paz que ha sido establecido por Dios a través de Cristo. Dios dijo que establecería un nuevo pacto con su pueblo, y eso es un pacto de paz. No puede haber paz entre dos naciones que están en conflicto a menos que no haya una reconciliación y hagan un pacto de paz. Y no puede haber paz entre el ser humano y Dios si no hay una reconciliación del ser humano con Dios y un pacto de paz al cual el ser humano entra. Esta reconciliación se realiza a través de Cristo, el cual, muriendo en la cruz del Calvario, es el sacrificio de expiación por el pecado del ser humano. Ya se estuvo predicando por 2000 años el Evangelio de la paz, el Evangelio del nuevo pacto, el Evangelio de salvación, para que nazca la fe de Cristo en el alma de todo ser humano. A través de la predicación del Evangelio de Cristo, la humanidad ha conocido al pueblo hebreo, porque en el Evangelio que se predica se habla de Israel, se habla de los sacerdotes, se habla de los rabinos, y así por el estilo se predica la Biblia. Millones de seres humanos han tenido la bendición de escuchar la predicación del Evangelio de Cristo y nacer en la fe de Cristo en su alma, creer, porque la fe viene por el oír la palabra, el Evangelio de Cristo, y con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Luego de escuchar la predicación del Evangelio de Cristo, viene la fe de Cristo al alma, nace la fe de Cristo en el alma, y la persona cree en el alma y en el corazón, y luego tiene la oportunidad de dar testimonio público de su fe en Cristo, recibiéndole como único y suficiente Salvador, para obtener el perdón de sus pecados, ser limpios con la sangre de Cristo y ser reconciliado con Dios y entrar al nuevo pacto y estar cubierto con la sangre del nuevo pacto, que es la sangre de Cristo. Ya en Israel no hay sacrificio de expiación por el pecado, porque no hay templo. Y si no hay templo, no puede haber sacrificio, porque el sacrificio tenía que ser en el templo. Y si no hay sacrificio, no hay perdón, no hay reconciliación. Ese ha sido el problema que ha tenido Israel por estos últimos 2000 años, por lo cual ha estado siendo perseguido a muerte por diferentes naciones en diferentes etapas de su trayectoria. Solamente hay un sacrificio de expiación por el pecado del ser humano, y es el sacrificio de Cristo en la cruz del Calvario. Fuera de ese sacrificio, Dios no acepta otra cosa. Ahora, millones de judíos y también de gentiles han entrado al nuevo pacto que Dios se prometió para su pueblo. Y de ambos pueblos, de judíos y de gentiles, ha hecho un pueblo, ha hecho un solo pueblo, que
que es la iglesia del Señor Jesucristo, el pueblo de Dios, un pueblo celestial. Aunque vive aquí en la tierra, Pablo dice en Filipenses capítulo 13, versos 20 al 21, vuestra ciudadanía está en los cielos, de donde esperamos también a nuestro Señor, al Señor Jesucristo, el cual transformará el cuerpo de la humillación nuestra, para que sea semejante al cuerpo de la gloria suya, con el poder con el cual puede también sujetar a sí mismo todas las cosas. O sea, que así como tenemos nosotros una ciudadanía terrenal porque hemos nacido en alguna nación, en una nación, y obtuvimos la ciudadanía de esa nación, ahora por medio del nuevo nacimiento que es celestial, tenemos la ciudadanía celestial. Y por consiguiente, pertenecemos a un pueblo celestial, con un orden celestial. Un orden, diríamos, político, el orden de la realeza, el orden de este reino celestial, con un orden sacerdotal, celestial también, del templo celestial, y un orden judicial celestial también. O sea que los miembros de la iglesia del Señor Jesucristo es un pueblo celestial. Y no debe haber diferencias, problemas o luchas entre ese pueblo celestial y el pueblo terrenal de Israel. Deben de estar unidos para beneficio de ambos pueblos, reconociendo cada uno la parte que le ha tocado en el programa de Dios. La bendición que es para el Israel terrenal, que es una bendición terrenal, esa la tendrá en el reino del Mesías, en donde Israel como nación entrará a ese reino celestial y entrará a ese pacto de paz que establecerá el Mesías príncipe en ese reino terrenal, lo cual será la restauración del reino de David. Por cuanto Dios trata con los gentiles como individuos, vean, no puede estar tratando con Israel a la misma vez, pero luego se tornará a Israel cuando termine su trato con gentiles, con individuos, cuando haya completado su iglesia, y luego tratará con Israel como nación. Y cuando trate con Israel como nación, los ojos le serán abiertos a Israel, y entonces el programa que Dios tiene para llevar a cabo con Israel será abierto y entrará en acción, y la restauración de Israel al reino de David será una realidad. Y ahí es donde Israel como nación obtendrá la paz. Fuera de ese reino de David siendo restaurado, no podrá obtener la paz imperecedera. Solamente podrá obtener una paz temporal que por algún motivo puede ser quitada en cualquier momento. Solamente la paz imperecedera Israel la podrá recibir a través del príncipe de paz, el Mesías príncipe, en el tiempo final, en donde Él aparecerá a Israel, al cual se revelará y restaurará el reino de David y se sentará sobre el trono de David, porque Él es el heredero al trono de David. Ya ahí estará tratando con Israel como nación y con las demás naciones como naciones. E Israel estará a la cabeza de todas las naciones. Jerusalén será la capital y todo el territorio de Israel será el distrito federal. Y por consiguiente, el reino será dado al pueblo de los santos. Y lo que muchas personas, muchos escritores y líderes políticos
han hablado acerca de Israel, que desea gobernar el mundo. Miren, eso no es un plan de Israel, eso es un plan divino. No será Israel el que gobernará el mundo, sino Dios, por medio del Mesías príncipe, y tendrá su capital y su trono en Jerusalén. Y será un reino no solamente sobre Israel, sino sobre todas las naciones, para traer la paz imperecedera a Israel y a todas las naciones. Así es que Israel no es el que tiene un plan, es Dios. Pero ellos han leído las Escrituras y han visto lo que el Dios de Israel ha dicho a través de los profetas, de ese programa de la restauración del reino de David, el cual se extenderá sobre todo el planeta Tierra y gobernará a Israel, o sobre Israel y sobre todas las naciones. Así es que el plan de un gobierno mundial, de un reino mundial, no es de Israel, es de Dios. Y Dios lo hará realidad a través del Mesías príncipe. Por lo tanto, Israel tiene la bendición y privilegio de que Jerusalén será la capital de ese reino y todo el territorio de Israel será el Distrito Federal. Para ese tiempo es que Dios dará la paz imperecedera para Israel y para todas las naciones. Y todo estará bajo un nuevo pacto, en donde David, el reino de David, será establecido, restaurado en la tierra. Y ya no será un reino solamente para Israel, sino para todas las naciones. O sea que la humanidad será bendecida con un reino mundial que traerá la paz, la prosperidad, la felicidad y el amor de Dios para todos los seres humanos, para todos los pueblos, para todas las naciones. Pero mientras esperamos la venida y establecimiento de este reino, Dios está tratando con individuos, dándoles la oportunidad de escuchar la predicación del Evangelio de Cristo y que nazca la fe de Cristo en el alma de la persona, crean en Cristo y lo reciban como su único y suficiente Salvador. Y así obtengan la salvación y vida eterna y entren al nuevo pacto divino. Fuera del nuevo pacto no hay esperanza para ninguna persona. Por lo tanto, toda persona que escuche la predicación del Evangelio de Cristo, el Evangelio de la paz, las buenas nuevas de salvación y vida eterna, es una persona bienaventurada, porque tiene a su alcance la oportunidad de la vida eterna. Tiene a su alcance la vida eterna para echar mano de la vida eterna, como dice San Pablo, echa mano de la vida eterna. ¿Cómo se echa mano de la vida eterna? Cristo dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Si Él es la vida eterna, uno echa mano de Cristo, recibiéndolo como único y suficiente Salvador, y así está tomando y recibiendo la vida eterna para tener seguro su futuro eterno con Cristo en su reino eterno. Yo escuché la predicación del Evangelio de Cristo hace cerca de 50 años, digamos por el 1959, nació la fe de Cristo en mi alma, creí, di testimonio público de mi fe en Cristo, recibiéndolo como mi único y suficiente Salvador. Fui bautizado en agua en su nombre, recibí su espíritu y obtuve el nuevo nacimiento.
nací en su reino, entré al pacto de paz y ha estado la paz de Cristo en mi alma todo ese tiempo. Y así continuará. ¿Y quién más? Cada uno de ustedes también. Si hay alguna persona que no ha entrado al pacto de paz imperecedera, recibiendo a Cristo como Salvador, lo puede hacer en estos momentos y yo oraré por usted, para que Cristo le reciba en su reino, le perdone y con su sangre le limpie de todo pecado. Y sea bautizado en agua en su nombre, y Cristo le bautice con Espíritu Santo y fuego, y produzca en usted el nuevo nacimiento. Vamos a dar unos minutos para que así tengan la oportunidad de venir a los pies de Cristo, todos los que todavía no lo han hecho, para recibir a Cristo como Salvador. Los que están en otras naciones también tienen la oportunidad de venir a los pies de Cristo para que Cristo les reciba en su reino y entren así al nuevo pacto, al pacto de la paz imperecedera, y aseguren así su futuro eterno con Cristo en el reino eterno. Solamente en el reino de Dios, en el reino de Cristo, es que hay paz, paz imperecedera. Porque es ahí en el reino de Cristo donde está el sacrificio de la expiación. Es ahí en el reino de Cristo donde está el nuevo pacto. Es ahí en el reino de Cristo donde está la sangre del nuevo pacto, la sangre de Cristo. Cristo tiene mucho pueblo en esta nación de Chile y en toda la América Latina y el Caribe, en Norteamérica, en Canadá, en Japón, en el África, en todas las naciones, y los está llamando para que entren al nuevo pacto de paz imperecedera, para que se aseguren su futuro eterno con Cristo en su reino eterno y puedan vivir con Cristo por toda la eternidad. Para vivir con Cristo por toda la eternidad, Él nos va a dar un cuerpo nuevo, eterno, inmortal, incorruptible y glorificado. Cristo dijo: también tengo otras ovejas que no son de este redil. Aquellas también debo traer, y oirán mi voz, y habrá un rebaño y un pastor. San Juan capítulo 10, versos 14 al 16. La voz de Cristo llamando a esas ovejas es la predicación del Evangelio de Cristo, en donde el Espíritu Santo habla a través del Evangelio de Cristo y le abre el entendimiento a las personas y el corazón para que puedan creer. Si oyes hoy la voz de Cristo, o sea, el Evangelio de Cristo, las buenas nuevas de salvación y vida eterna, las buenas nuevas de paz, no endurezcas tu corazón. Él te está llamando, pues tu nombre está escrito en el cielo, en el libro de la vida. Tú eres una oveja de Dios, del Padre, que le ha sido dada a Cristo para que la busque y le dé vida eterna. Cristo dijo: mis ovejas oyen mi voz y me siguen, y yo las conozco, y yo les doy vida eterna, y no perecerán jamás. Mi Padre que me las dio es mayor que todos,
y nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre. El Padre y yo, una cosa somos. San Juan capítulo 10, versos 27 al 30. Él nos llama y nosotros escuchamos su voz, porque somos ovejas de Dios, hijos e hijas de Dios, y escuchamos su voz, su evangelio, su mensaje, y lo seguimos, y Él nos da la vida eterna. Él dice: mis ovejas oyen mi voz y me siguen, y yo las conozco, y yo les doy vida eterna. Es para recibir vida eterna que escuchamos la voz de Cristo y lo recibimos como nuestro único y suficiente Salvador. ¿Qué otra persona puede darle a usted vida eterna? No la hay. Solamente Cristo. Dice la Escritura que Dios nos ha dado vida eterna. Y dice: y esta vida está en su Hijo, en Jesucristo. El que tiene al Hijo tiene la vida, o sea, tiene la vida eterna. El que no tiene al Hijo no tiene la vida. El que no ha recibido a Cristo como Salvador no tiene la vida. Aunque diga: sí, yo tengo vida, pero esa vida es temporal, que se le va a terminar en algún momento y no sabe cuándo se le va a terminar. Pero la vida eterna no la tiene una persona que no ha recibido a Cristo como Salvador, porque la vida eterna que Dios nos da está en Cristo. Y para recibir la vida eterna hay que recibir a Cristo como nuestro único y suficiente Salvador. Dios le ha dado a Jesucristo la exclusividad de la vida eterna. Por lo tanto, cualquier otra fórmula que le quieran dar a usted en donde le prometan la vida eterna es una imitación. La exclusividad de la vida eterna la tiene Cristo. Y Él nos da la vida eterna genuina. Por lo tanto, todos necesitamos a Jesucristo. Todos necesitamos a Cristo porque todos deseamos vivir eternamente. Si encontramos tan bueno vivir en estos cuerpos, que es tan bueno vivir en estos cuerpos, ¿cuánto más vivir eternamente en un cuerpo eterno, joven, inmortal, incorruptible y glorificado como el cuerpo glorificado que tiene Cristo? Esa es la clase de cuerpo que Él le va a dar a todos los creyentes en Él. A los muertos en Cristo, cuando los resucita, los va a resucitar en cuerpos inmortales, en cuerpos glorificados. Y a los vivos en Cristo, cuando Él resucita a los muertos creyentes en Él, a los que estarán vivos los transformará. Y entonces todos seremos jóvenes para toda la eternidad. Entonces todos tendremos un cuerpo glorificado y joven y eterno. Entonces habremos obtenido la inmortalidad. Ahora podemos ver que es una oportunidad única y un privilegio grande recibir a Cristo como nuestro único y suficiente Salvador. Dios estaba en Cristo, reconciliando consigo mismo al mundo. La reconciliación con Dios es a través del Mesías príncipe, tipificada en el sacrificio de expiación por el pecado para la reconciliación allá en el Antiguo Testamento. Por lo tanto, ahora en el Nuevo Testamento, todos los seres humanos tienen la oportunidad de obtener la vida eterna. ¿Qué hará usted al respecto?
usted desea vivir eternamente. Y ahora sabe cómo obtener la vida eterna. No podemos nosotros pagar por nuestra salvación, pero ya uno pagó el precio de nuestra salvación. Jesucristo poniendo su vida en expiación por el pecado. Si falta alguna persona por venir, puede venir, y de los que están en otras naciones, si falta por venir a los pies de Cristo alguno, puede venir. Los niños de 10 años en adelante también pueden venir a los pies de Cristo para que queden incluidos en esta oración que estaré haciendo. Vamos todos a estar puestos en pie para orar por los que han venido a los pies de Cristo. En las demás naciones que están a través de los satélites Amazonas, Hispansat, pueden estar puestos en pie también en las demás naciones, y vamos ya a orar por las personas que han venido a los pies de Cristo. Vamos a levantar nuestras manos al cielo, a Cristo, para orar los que están presentes y los que están en otras naciones. Y repitan conmigo esta oración con nuestros ojos cerrados. Los que han venido a los pies de Cristo, repitan conmigo esta oración. Señor Jesucristo, escuché la predicación de tu evangelio y nació tu fe en mi corazón, en mi alma. Creo en ti de todo corazón. Creo en tu primera venida. Creo en tu nombre como el único nombre bajo el cielo de los hombres en que podemos ser salvos. Creo en tu muerte en la cruz del Calvario como el sacrificio de expiación por mis pecados. Reconozco que soy pecador y necesito un Salvador. Señor Jesucristo, me entrego a ti, me rindo a ti, en alma, espíritu y cuerpo. Señor Jesucristo, te ruego, me salves. Sálvame, Señor. Perdona mis pecados y con tu sangre límpiame de todo pecado y bautízame con Espíritu Santo y fuego, luego que yo sea bautizado en agua en tu nombre y sea producido en mí el nuevo nacimiento. Quiero nacer en tu reino eterno. Quiero nacer en la vida eterna. Quiero entrar a tu reino. Señor, sálvame. Te lo ruego en tu nombre eterno y glorioso, Señor Jesucristo. Amén y amén. Y ahora con nuestras manos levantadas a Cristo al cielo, todos decimos: la sangre de Jesucristo, la sangre de Jesucristo me limpió de todo pecado. La sangre de Jesucristo me limpió de todo pecado. La sangre de Jesucristo me limpió de todo pecado. Amén. Y ahora, ustedes que han escuchado la predicación del Evangelio de Cristo y nació la fe de Cristo en vuestra alma, creyeron y lo han recibido como Salvador, de acuerdo a como fue dicho: id por todo el mundo y predicad el Evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo. Ahora ustedes me dirán: ya creí y lo recibí como mi Salvador.
Ahora quiero ser bautizado en agua en su nombre lo más pronto posible. ¿Cuándo me pueden bautizar? Es la pregunta de ustedes. Por cuanto ustedes han creído en Cristo de todo corazón, bien pueden ser bautizados en agua en estos momentos y que Cristo les bautice con Espíritu Santo y fuego y produzcan ustedes el nuevo nacimiento. Pregunto al doctor Lara si hay agua, hay bautisterio, hay ministros también que les bautizarán, hay ministros que les bautizarán, hay ropas bautismales también, hay vestidores de ropa, y personas que les ayudarán a llegar a los vestidores de ropa también. Por tanto, bien pueden ser bautizados en agua en el nombre del Señor Jesucristo y que Cristo les bautice con Espíritu Santo y fuego y produzcan ustedes el nuevo nacimiento en el nombre del Señor Jesucristo. Tanto ustedes que están presentes como los que están a través del satélite Hispansat o Amazonas o por internet también pueden ser bautizados en agua en estos momentos. Por lo tanto, dejo a la persona, al ministro responsable en cada país y también aquí en Santiago de Chile, para que les indique hacia dónde caminar para colocarse las ropas bautismales y ser bautizados en agua en el nombre del Señor Jesucristo, como hacían los apóstoles en el día de Pentecostés y después del día de Pentecostés también. Vamos a pedirle al doctor Lara, Patricio Lara, que pase acá para que les indique hacia dónde caminar para colocarse las ropas bautismales y ser bautizados en agua en el nombre del Señor Jesucristo. Y que Cristo les bautice a todos con Espíritu Santo y fuego y produzcan ustedes el nuevo nacimiento. Y nos continuaremos